esas no se tocan porque podemos lastimar, ¿sí? Fricciones, acuérdense que es intermitente, la presión es intermitente, llega y sale, acuérdense de eso. Puede ser con una mano encima de la otra o las dos. Podemos dividir la columna en dos partes. Los músculos igual están de dos partes. Entonces hacemos hacia afuera, pueden ser las flexiones, como si estuviéramos barriendo esa zona. ¿Ok? Y ahora voy con amasamientos. ¿Aquí contractura? ¿Duele aquí? Aquí detectamos por la piel una contractura, ¿sale? Con ese masaje empezamos a detectar una contractura. Ahí podemos dar mucho masaje superficial en esa zona, podemos usarnos mucho aquí para liberar esa tensión. Y no solo ahí, en toda la parte de paravertebral. Pero aquí es donde más está esta contractura. Donde brinca, o sea, se percibe una contractura como así, como una bola. Se me hacen nudos, o tengo bolas en la espalda, pues no es más que una contractura por tensión, ¿sí? O por mala postura. Y en esos, por ejemplo, en esas llamadas bolitas, yo tenía una persona que ella lo que hacía era que apretaba mucho esas bolas y las hacía así. ¿Eso es recomendable? ¿O? Eso se llama puntos gatillos o masaje de punto doloroso, pero eso es otro tipo de masaje, no es tan recomendable. Sí, porque Porque no si lastimas muchísimo, ese ya es masaje descontracturante. Acuérdense que también ¿cómo se llama? En la clasificación del masaje hay otra clasificación. Este es masaje relajante. Hay otro masaje que es terapéutico y otro masaje que es descontracturante. En el masaje descontracturante se usa este tipo de masajes. Digo, entra en otra clasificación, tienes que calentar primero el músculo y después de que ya encontraste o detectaste esta contractura, se aplica el punto gatillo, pero es doloroso, es muy doloroso, pero es contrarrestar dolor con dolor. Tú vas a provocar un dolor para que se quite ese dolor. ¿Sí? Es contrastar esto, pero tienes que aparte conjugarlo con respiración, con calentamiento, con este tipo de cosas. En el aplastamiento lo que va a provocar es que diferentes reacciones químicas provoquen el calentamiento de esa zona corporal, y esto va a hacer que disipe esa contractura, ¿no? Por el aplastamiento estás generando temperatura corporal ahí, que va a hacer que disemine la contractura en esa zona, ¿sí? Cuando hay una contractura se generan o se acumulan diferentes toxinas aquí, que lo que estamos haciendo nosotros con masaje muy suave, quitarlo, ¿sí? Relajarlo. Es diferente relajarla que yo llegar y aplastar. Va a doler muchísimo y si no es tan recomendable. ¿Sale? Muy bien, quedamos en amasamientos. Empiezo a hacer el amasamiento muy suave. Esto yo lo uso generalmente a los laditos de la columna. A los lados de la columna se encuentran unos músculos que se llaman paravertebrales. En esos yo aplasto, toco aquí está la columna, toco al ladito de la columna y con los dedos gordos empujo hacia mis otros dedos. Mis otros 4 dedos lo que hacen es detener los músculos y con los dedos gordos empujo hacia ellos la contractura, ¿sale? Y ahí estoy movilizando toda esa zona que se encuentra con toxinas para poder liberar. ¿Hay dolor? ¿No hay dolor? ¿No? A diferencia de un punto gatillo, no hay dolor, pero lo estás movilizando también. Puede ser así, o puede ser 1 y 1. ¿Sí? ¿Sí ven allá? 1 y 1. 1 y 1. Y este puede ser 1, agarro.
y me voy por zonas. De abajo hacia arriba. ¿Sí? Y después empiezo a recuperar. Aquí no hay captura. Tienes una no de 10. Y en el cuello es diferente el amasamiento. En el cuello vamos a tomar los trapecios, o la parte de las clavículas, y con los dedos gordos vamos a pasar hacia afuera, como si fueran, o como si llegaran a parte del dedo índice nada más. Voy a hacer esto, librando con las de mano. Tomo desde la base del cuello y empiezo a hacer esto en las cervicales. Después bajo y hago esto en el músculo trapecio. Después tomo en el vértice del hombro y vuelvo a hacer esto, pero más amplio. ¿Sale? Si se dieron cuenta, abarqué desde las vértebras hasta mis dedos, todo el músculo trapecio. Y van a sentir un huesito aquí, que es la espina del escápulo, lo que habíamos comentado la clase pasada. Todo esto lo vamos a relajar así. ¿Sale? Como si solo fueran a mi dedo índice. ¿Sale? Y después de eso siguen los golpeteos. Estos golpeteos los vamos a dar del sacro o de la cintura hacia arriba, hasta el cuello, antes de llegar al cuello. Por aquí van a sentir una vértebra un poquitito más salida, que es la séptima vértebra, o la prominente, la vértebra prominente. Hasta ahí vamos a dar los golpeteos. Desde aquí, donde está la espina, la escápula, la séptima vértebra, hasta acá. Todo esto podemos dar golpeteos. No más arriba, no más abajo. ¿Ok? Y empiezo. Nunca, nunca, nunca toco columna. Solamente a los lados. Y voy a subir. Empiezo con macheteos. Y vuelvo a subir. Y después el otro lado. Y vuelvo a subir. Después me voy con golpeteos. Nunca son fuertes, nunca son con los dedos, siempre son con el canto de la mano. Si se fijan, mis manos son seguiditas. No voy como, no las distancio mucho, ni adelante ni arriba, son seguiditas. Después me voy con palmoteo. Si tiene que hacer un hueco, se va a huecar la mano y con eso se va a dar. La pongo con toda la mano. Así por ahí. Y termino con toques intermitentes. Y por último, ahora sí, en el centro de la columna puedo darlo, pero ahuecando las manos igual, puedo hacer esto. Sale hacia arriba. Y antes de llegar al cuello, abro mis dedos y llego hasta la nuca. ¿Ok? Otra vez. Desde la base de la columna, subo, suave, ahuecando la mano. Mis dedos y la parte de la base de mi mano van a apoyarse entre los músculos paravertebrales, pero la parte de la palma está huecada.
para no tocar la columna. Subo, 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 abro y llego a esta columna. Mi mano va a hacer esto, siguiendo la forma del cuello, exacto. Como pinza, siguiendo la forma del cuello, subo hasta la columna. ¿Todo bien? ¿Y si se duerme? Pues la despertamos. Toco manos, puedo irme, abrazos. ¿Y aquí qué pasos voy a dar? Ya vi los superficiales cuando estuve yo dando el masaje de la lubricación. Ahora, ¿qué voy a hacer? Presión, ¿no? ¿Seguras? Pues es que ya diste superficiales, entonces son profundos. Exacto, profundos. En esta la presión es más fuerte, de media profunda. Incluso podemos hacer una tracción. Una tracción es como jalar, exacto, estirar. Con nuestros dedos vamos jalando, llego a la mano, tomo la mano, jalo. ¿Sale? Llevo la mano y jalo. Hago lo mismo con el otro brazo, lo mismo que hice con esta mano. Y si se dan cuenta, voy tomando articulaciones con las dos manos. ¿Sí? Y jalo, llego, aplasto, jalo, llego, jalo, llego a dedos, manos y jalo. ¿Sale? Es muy leve, tampoco yo voy... No es para luxar.